Multimillonario le grita a la mesera, ella dice una frase que deja paralizado a todo el restaurante. Antes de seguir, déjanos en los comentarios tu país o ciudad. Ahora sí, disfruta la historia. El Mirabel era ese tipo de restaurante donde el menú no tiene precios y los meseros aprenden a caminar sin hacer ruido. 2 pisos de cristal y acero en el corazón de Berlín, con vista al Tiergarten y reservaciones con 3 semanas de anticipación. Los manteles eran de lino belga. Las copas llegaban de Austria. Y el silencio entre mesa y mesa era tan estudiado como el menú de degustación. Paola conocía cada centímetro de ese silencio. Mesa 12 pide el segundo cambio de cubiertos, dijo Héctor, asomándose desde la puerta de la cocina. Ya voy. Paola tomó el juego limpio de la bandeja, cruzó el comedor con pasos exactos y colocó los cubiertos sin rozar el mantel. La mujer de la mesa 12 ni levantó la vista de su conversación. Paola tampoco esperó que lo hiciera. Así eran las cosas en el Mirabel. Llevaba 2 años trabajando ahí. Había aprendido el idioma del lugar, sonreír sin que se vea esfuerzo, anticipar sin que se nota tensión, existir sin ocupar espacio. Era buena en eso. Muy buena. Al principio le costó. Venía de trabajar en un restaurante del barrio de Neukölln donde el dueño era un señor turco de 60 años que les gritaba pero también les preguntaba cómo estaban y sabía el nombre de sus madres. En el Mirabel nadie le gritaba. Pero tampoco nadie preguntaba. Los primeros 3 meses los pasó recalibrando. Aprendiendo que en ese tipo de lugares el profesionalismo es una forma de invisibilidad elegante. Que los clientes no venían a ser atendidos por personas, sino por un servicio. Y el servicio no tiene cara. Con el tiempo lo aceptó. No porque le gustara, sino porque el salario era 3 veces el anterior y porque Sofía necesitaba esa matrícula universitaria pagada al inicio de cada semestre. Así que Paola aprendió a existir sin ocupar espacio. La noche de ese jueves era igual a otras noches de jueves. El comedor estaba lleno de trajes y vestidos de corte sobrio. Conversaciones en voz baja sobre inversiones, adquisiciones, porcentajes. Alguien celebraba algo. Alguien negociaba algo. Nadie necesitaba saber qué. La cocina tenía 3 platos especiales esa noche. Vieira sellada con mantequilla de hierbas, lomo de venado con reducción de frutos rojos y un postre nuevo de chocolate negro con espuma de maracuyá que el chef había presentado esa tarde con la seriedad de quien anuncia un tratado de paz. Paola había memorizado las descripciones de los 3 antes de empezar el turno, como siempre. A las 8:15 el comedor estaba al 90% de su capacidad. Rodrigo supervisaba desde la entrada con esa postura de quien lleva los problemas antes de que lleguen. Héctor salía y entraba de la cocina con bandejas que parecían más pesadas de lo que eran por la manera en que las sostenía. Todo iba exactamente como debía. Paola terminó de tomar el pedido de la mesa 8, tartar de atún, risotto de trufa, agua mineral sin gas, cuando escuchó la voz. Oiga. ¿Oiga? No era una pregunta. Era una orden disfrazada de pregunta. Se giró despacio. En la mesa 6 había un hombre. 50 y tantos años, traje impecable, cabello hacia atrás. Tenía las manos sobre el mantel como quien está acostumbrado a que las cosas lleguen antes de pedirlas. A su lado, una mujer de mirada incómoda estudiaba la carta con más atención de la necesaria. En un momento, señor, dijo Paola con calma. Permítame terminar con esta mesa. Ya terminó, respondió el hombre. Casi. Un momento. Y se giró de regreso a la mesa 8. Fue una decisión pequeña. Casi invisible. Terminar una tarea antes de doblarse ante otra. Pero ese tipo de decisiones pequeñas son las que encienden lo que viene después. Porque el hombre de la mesa 6 era Marcos Linares. Puede que no lo conocieran en todos lados, pero en ciertos círculos de Berlín su nombre abría puertas. Constructor, inversor inmobiliario, dueño de un grupo empresarial con proyectos en 12 países. El tipo de persona que llega a los lugares sin hacer fila y sale de ellos sin pagar la cuenta, porque alguien siempre se la cubre.
Y Marcos Linares no estaba acostumbrado a esperar. Paola volvió a la mesa 6 2 minutos después. 2 minutos que, para un hombre como Marcos, equivalían a una afrenta. Buenas noches, dijo ella. ¿Puedo traerles algo para comenzar? Marcos no la miró. Tenía los ojos fijos en algún punto de la pared. Llevo aquí 15 minutos. Lo sé. Me disculpo por la espera. ¿Qué le gustaría tomar? ¿Lo sabe? Repitió él, girando despacio hacia ella con una sonrisa que no era una sonrisa. ¡Qué útil! La mujer a su lado, Claudia, se llamaría después, bajó la carta 2 centímetros y miró hacia otro lado. Tenemos un espumante de aperitivo esta noche, ofreció Paola, o puedo traerle la carta de vinos. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí? La pregunta no tenía nada que ver con el vino. 2 años, respondió ella, sin cambiar el tono. ¿Y en 2 años no aprendió que cuando un cliente llega, se le atiende? Por supuesto. Estaba terminando de atender otra mesa cuando usted llegó. ¿Otra mesa? Marcos se recostó en la silla con esa postura de quien tiene todo el tiempo del mundo porque el tiempo de los demás no vale. ¿Y esa mesa paga más que la mía? Todas las mesas son iguales para mí, señor. Él levantó una ceja. Como si eso fuera gracioso. Claro. Eso es lo que les enseñan a decir. Paola sostuvo el bloc de notas. No dijo nada. ¿Agua con o sin gas? Preguntó. Marcos la ignoró. Tomó la carta, la abrió con un movimiento amplio y empezó a leerla como si la conversación hubiera terminado porque él había decidido que terminara. Paola esperó. Desde la barra, Rodrigo la observaba. Rodrigo llevaba 8 años como gerente de El Mirabel. Conocía a Marcos Linares de otras visitas. Sabía lo que esas visitas podían significar. No se movió todavía. El lomo, dijo Marcos finalmente, sin levantar la vista. ¿El término? 3/4. Y que no llegue frío como la última vez. La última vez no estuve yo en su mesa, señor, pero me aseguraré de que llegue perfecto. Marcos cerró la carta con un golpe suave y la dejó en el borde de la mesa. ¿Sabe cuál es el problema con la gente de su trabajo? Dijo, y esta vez sí la miró. Que confunden aguantar con merecer. Aguantan todo sonriendo y después creen que eso les da algún tipo de valor. El comedor no se detuvo del todo. Pero hubo una pausa. La conversación de la mesa de al lado bajó de volumen. Alguien dejó de cortar su carne. Claudia puso la carta sobre el mantel con cuidado, como quien pone algo frágil. Paola no parpadeó. ¿Y usted qué va a pedir, señorita? Preguntó, girándose hacia Claudia. Yo, el risotto estará bien. Perfecto. ¿Algo más para empezar? No, gracias, dijo Claudia, casi en un susurro. En un momento les traigo el agua. Paola se alejó de la mesa con paso uniforme. No rápido. No lento. Exactamente como siempre. En la cocina, apoyó el bloc contra la encimera y respiró una vez. Solo una. ¿Qué pasó? Preguntó Héctor, que estaba organizando platos. Nada. Tienes esa cara. No tengo ninguna cara. Héctor la conocía lo suficiente para no insistir. Le pasó un vaso de agua sin decir nada más. Paola lo tomó, lo dejó en la encimera y volvió al comedor. La mesa 6 siguió igual durante los siguientes 20 minutos. Marcos comía con la postura de alguien que está esperando que algo lo decepcione para poder decírselo a alguien. Claudia comía en silencio. Paola pasó 2 veces a preguntar si todo estaba bien. Las 2 veces Marcos respondió con un gesto vago de la mano. A la tercera visita, el lomo había llegado. Paola lo puso frente a él con cuidado. 3/4. Exacto. La reducción de frutos rojos en la justa cantidad. Marcos lo cortó. Lo miró. No dijo nada. Que era, en su lenguaje, la aceptación más alta. Paola giró hacia la siguiente mesa. Un momento.
Se detuvo. ¿El chef nuevo o el de siempre? El de siempre, señor. El chef Brunner lleva 4 años en la cocina de El Mirabel. ¿Y le llaman a esto una reducción? Marco señaló el costado del plato con el cuchillo. Parece almíbar de farmacia. Paola miró el plato. La reducción era técnicamente impecable. Lo sabía porque Héctor se la había mostrado al salir de la cocina y le había dicho con su habitual economía de palabras. Esto está perfecto. Si lo prefiere, puedo pedirle al chef que prepare una variante, dijo Paola. Prefiero que los cocineros aprendan a hacer bien las cosas desde el principio y no necesiten que uno se lo explique. Por supuesto. ¿Sabe cuánto pago por comer aquí? La pregunta era retórica. Pero esperaba una respuesta. No manejo esa información, señor. No. Claro que no. Cortó otro pedazo de lomo. La gente de su nivel rara vez maneja información sobre el dinero que otros gastan. Lo que sí deberían manejar es la diferencia entre una reducción correcta y esto. Paola sintió algo moverse por dentro. No era ira, exactamente. Era algo más viejo. El cansancio acumulado de 2 años calibrando exactamente cuánto podía aguantar sin que se le notara que lo estaba aguantando. ¿Le puedo traer algo más? Dijo. Sí. Un mesero que no ponga esa cara cuando se le hace una observación legítima. Claudia dejó el tenedor sobre el plato. Marcos, dijo en voz muy baja. ¿Qué? Nada. Volvió al risotto. Paola apuntó algo en el bloc aunque no había nada que apuntar. Era una técnica que había aprendido, tener algo en lo que enfocarse cuando necesitas un segundo para recuperar el equilibrio sin que se vea. Verificaré con la cocina, dijo, y se alejó. En la cocina, Héctor la miró al entrar. ¿Qué pasó? Dice que la reducción parece almíbar. Héctor miró el techo con la paciencia de alguien que ha escuchado eso antes. La reducción está perfecta. Lo sé. ¿Quieres que el chef salga a explicarle la técnica personalmente? No. Solo avísale por si pide algo más. Héctor asintió. ¿Estás bien? Sí. Pero no del todo. Y Héctor lo sabía y no lo dijo. Paola tomó agua, revisó sus otras mesas, volvió al comedor. La mesa 6 siguió en silencio durante el siguiente cuarto de hora. La tercera vez que se acercó, él estaba hablando por teléfono. Paola se retiró sin interrumpir. Cuando Marcos colgó, la llamó de inmediato. Oiga. Ella se acercó. ¿Cuánto tiempo tiene la carne en el fuego? Le damos un estimado de 20 minutos para el lomo, señor. Debe estar llegando pronto. Pronto, repitió él, como si la palabra tuviera mal gusto. En los restaurantes de este nivel pronto no existe. ¿Existe el tiempo correcto o existe el error? Entiendo. Si lo prefiere, puedo verificar con la cocina. Lo que prefiero es que no me haga esperar. Por supuesto. Paola giró hacia la cocina. Y otra cosa. Se detuvo. Sí. ¿Le dijeron en la entrevista que este lugar tiene cierto estándar? ¿O solo le explicaron cómo llevar platos? Hubo algo en el modo en que lo dijo. No en las palabras. En el tono. Ese tono de quien está convencido de que la persona frente a él no tiene acceso a las mismas capas de realidad que él. Como hablarle a alguien a través de un vidrio. La clase de cosa que se dice delante de otros precisamente porque hay otros presentes. Porque la audiencia es parte del mecanismo. La mesa de al lado estaba completamente en silencio ahora. Un hombre en la barra dejó su copa. Claudia tenía los ojos fijos en el mantel. Paola se quedó quieta un momento. El bloc de notas seguía en su mano. Los dedos, firmes. Pensó en Sofía. En la matrícula del siguiente semestre. En el contrato de alquiler que vencía en 3 meses. En los 2 años que llevaba en ese comedor aprendiendo a existir sin ocupar espacio. Pensó en Cristina. Y luego dejó de pensar en todo eso. Porque había algo que pesaba más que todo lo demás junto.
Entonces lo miró. No con rabia. No con miedo. Con algo más difícil de sostener, claridad. Abrió la boca, y lo que salió no fue una queja ni una disculpa ni una advertencia. Fue una sola frase. Dicha con voz tranquila, lo suficientemente alto para que las mesas cercanas la escucharan. Usted necesita humillarme porque sin eso, nadie en esta sala lo vería. El comedor se congeló. No fue como cuando alguien hace un ruido fuerte y todos voltean. Fue diferente. Fue el tipo de silencio que ocurre cuando algo verdadero aterriza en un lugar donde nadie esperaba la verdad. El hombre de la barra se quedó con la copa a medio camino. La pareja de la mesa 4 dejó de hablar en mitad de una sílaba. Claudia levantó los ojos. Y Marcos Linares, por primera vez en mucho tiempo, no tuvo nada que decir. Su boca se abrió ligeramente. Buscó algo. Una réplica, una ironía, el tono de superioridad que siempre tenía a la mano. No llegó. Paola no esperó a que lo encontrara. Guardó el bloc de notas en el delantal y se alejó de la mesa con el mismo paso de siempre. El silencio duró varios segundos más. Luego, alguien en el fondo del comedor soltó el aire muy despacio. Como si hubiera estado aguantándolo. Y el comedor volvió a respirar. Marcos tardó casi un minuto en recuperarse. Cuando lo hizo, no fue con elegancia. ¿Oyeron eso?, dijo, mirando alrededor, buscando aliados. ¿Oyeron lo que acaba de decirme? Nadie respondió. Un par de personas bajaron la vista hacia sus platos. Otro tomó su copa con demasiada calma. Marcos golpeó la mesa con 2 dedos, suave pero definitivo. Quiero hablar con el gerente. Ahora. Rodrigo ya estaba caminando hacia la mesa cuando Marcos lo pidió. Llevaba 8 años esquivando ese momento, y esa noche no pudo esquivarlo más. Señor Linares, dijo Rodrigo, deteniéndose junto a la silla. ¿Hay algún problema? Su mesera me acaba de insultar delante de todo el comedor. ¿Me puede decir qué pasó? ¿Qué pasó? La voz de Marcos subió un escalón. No gritaba. Pero se acercaba. Le pregunté si les explicaron los estándares del lugar cuando la contrataron y me respondió con una impertinencia. Delante de todos. Rodrigo miró hacia donde estaba Paola, que seguía tendiendo una mesa al otro lado del comedor como si nada. Luego volvió a mirar a Marcos. Señor Linares, ¿qué fue exactamente lo que usted le dijo antes de eso? Silencio. Le pregunté algo sencillo sobre la calidad del servicio. ¿Y antes de eso? Marcos acomodó los gemelos del puño con calma estudiada. Estoy esperando que me explique cómo van a resolver esto. Lo que puedo decirle, dijo Rodrigo, y algo en su voz era diferente a otras veces, más firme, como si hubiera decidido algo mientras caminaba hacia la mesa. Es que desde donde estoy, vi a una empleada hacer su trabajo correctamente y escuché el tono en que usted le habló. No creo que el problema sea el servicio. Marcos lo miró como si no hubiera escuchado bien. ¿Me está dando la razón a ella? No estoy dando razones, señor. Solo le describo lo que vi. Sabe perfectamente quién soy. Sí. Y eso no cambia lo que vi. Hubo un momento tenso. De esos en los que el tiempo se estira. Entonces Marcos sacó el teléfono de su bolsillo y marcó un número. Esperó 3 tonos. Ricardo, dijo cuando alguien contestó. Estoy en el Mirabel. Necesito que llames a Gerard ahora. Paola, desde la otra punta del comedor, no escuchó la llamada. Pero Rodrigo sí. Y supo exactamente lo que significaba. Gerard Bauer era el dueño de El Mirabel. Y Gerard Bauer hacía negocios con Marcos Linares desde hacía 6 años. 10 minutos después, el teléfono de la recepción sonó. La recepcionista lo tomó, dijo 3 palabras, y fue directamente a buscar a Rodrigo. Rodrigo habló 2 minutos con Gerard Bauer desde el teléfono del fondo. Cuando colgó, tenía una expresión que Héctor, que lo vio cruzar la cocina, describió después como la cara de alguien que acaba de perder algo que no quería perder.
Rodrigo encontró a Paola junto a la estación de bebidas. Necesito hablar contigo. ¿Ahora? Ahora. La llevó a la oficina pequeña detrás del bar. Cerró la puerta. Gerard llamó. Paola asintió una vez. Ya lo sabía. Te pidió que termines tu turno y que mañana no vengas. ¿Me están despidiendo? No oficialmente. Te están dando tiempo libre indefinido. Que es lo mismo, pero sin firma. Por defender mi dignidad ante un cliente que me faltó el respeto. Rodrigo no dijo nada por un momento. Linares es socio de Gerard en 2 proyectos en Frankfurt, dijo al fin. No es la primera vez que esto pasa. La última vez fue con Cristina, ¿la recuerdas? Hace año y medio. Cristina se fue sin decir nada. Sí. Paola miró la pared. Luego a Rodrigo. ¿Y tú qué vas a hacer? Rodrigo se pasó la mano por el cabello. Yo tengo un contrato. Tengo 3 hijos. Ya entendí. Paola. Está bien. Se quitó el delantal con un movimiento limpio. Voy a terminar mi turno y me voy. No tienes que hacerlo. Puedes irte ahora si quieres. Mis mesas no van a quedarse sin atención por esto. Y salió de la oficina. Durante la siguiente hora y media, Paola trabajó igual que siempre. Sin errores. Sin dramatismo. Sin que ningún cliente notara que algo había cambiado. Solo Héctor lo sabía. Y la miró 2 veces desde la puerta de la cocina con esa expresión de quien quiere decir algo y no sabe cómo. En la mesa 6, Marcos Linares terminó su lomo, pidió una copa de Oporto, pagó con tarjeta sin esperar el vuelto y se fue sin mirar hacia donde estaba Paola. Claudia se quedó unos minutos más. Pidió un café que apenas tomó. Cuando Paola pasó a retirar la taza, Claudia la tomó del brazo con suavidad. Lo que dijiste, murmuró. Fue lo más certero que escuché en mucho tiempo. Paola asintió. ¿Estás bien? Preguntó Claudia. Sí. ¿Te va a afectar esto? Ya me afectó, dijo Paola simplemente. Claudia soltó su brazo. Dejó un billete doblado debajo de la taza. Un billete que, cuando Paola lo recogió después, resultó ser de 200 euros. En el reverso, escrito con bolígrafo fino, lo siento. Debí hablar antes. Paola salió por la entrada trasera a las 11:15 de la noche. El callejón detrás del Mirabel olía a lluvia reciente y a grasa de cocina. Las cajas de cristal apiladas proyectaban sombras largas bajo el foco del callejón. Se puso el abrigo, tomó el bolso y se apoyó un momento contra la pared. Héctor salió 3 minutos después. ¿Te vas así nomás? ¿Cómo quieres que me vaya? Se sentó en una caja de madera. Encendió un cigarrillo y miró el suelo. Cuando dijo lo que dijo. Yo estaba oyendo desde la cocina. Había salido a buscar unos cubiertos y escuché todo. Y me quedé paralizado. Exhaló. Debí haber salido. Decir algo. No tenías por qué. A veces el silencio parece acuerdo. Paola lo miró. Ya estás hablando. Eso cuenta. Héctor tiró el cigarrillo a medio fumar. ¿Qué vas a hacer ahora? Por ahora, llegar a casa. Mañana, buscar trabajo. En este sector todos se conocen, Paola. Linares tiene relaciones en media industria hotelera de Berlín. Lo sé. Y igualmente no me arrepiento. Héctor asintió despacio. 3 años llevo aquí, dijo. Nunca vi a nadie decirle la verdad a uno de esos en la cara. Sin gritar. Sin llorar. Solo, diciéndola. Paola abrió el bolso para buscar las llaves. ¿Sabes qué es lo más extraño? Dijo. Que no lo dije para que el comedor me aplaudiera. No lo dije para que nadie me viera. Lo dije porque era la verdad y me cansé de tragarla. Héctor no respondió. Pero la miró de un modo diferente. Cuídate, dijo finalmente.
Ella asintió y caminó hacia la calle. El teléfono vibró cuando llegaba al metro. Era Andrea. Oye. Acabo de ver algo en Instagram. ¿Eso eres tú? Paola frunció el ceño. Abrió el enlace. Era un video. Grabado desde un ángulo discreto, probablemente con un teléfono apoyado en la mesa. La imagen era un poco movida, pero el audio era claro. Se veía a sí misma de espaldas. Se veía la cara de Marcos Linares. Y se escuchaba la frase: usted necesita humillarme porque sin eso, nadie en esta sala lo vería. Y luego el silencio. Ese silencio que ella recordaba físicamente. El comedor entero sin aire. El video llevaba 4 horas publicado. 87.000 reproducciones. Paola bajó el teléfono. Entró al vagón del metro. Se sentó junto a la ventana y miró las vías pasar en la oscuridad. No había pedido eso. No había querido eso. Pero ya estaba ahí. Para cuando llegó a su departamento en Neukölln, el video tenía 140.000 vistas. Paola dejó el bolso en la entrada, se quitó los zapatos y se sentó en el borde del sofá sin encender la luz. La pantalla del teléfono iluminaba su cara en la oscuridad. Los comentarios llegaban tan rápido que la pantalla no terminaba de cargar antes de que hubiera otros nuevos. Esta mujer dijo en 10 segundos lo que muchos llevamos años pensando. Lo que hace poderosa esa frase es que no insulta. Describe. Trabajé de mesera 15 años. Nunca tuve el valor de decir algo así. Gracias. ¿Alguien sabe quién es? ¿Dónde trabaja? Calma absoluta. Eso es lo que más lo destruye. El teléfono volvió a sonar. Era Andrea. ¿Estás bien? Dijo antes de que Paola pudiera hablar. Estoy en casa. Eso no es lo que te pregunté. Sí. Estoy bien. ¿Sabes que tienes 160.000 vistas? Ya sé. Paola, esto se está moviendo muy rápido. Hay gente compartiéndolo en Alemania, en España, en Argentina. Andrea. ¿Qué? Mañana tengo que buscar trabajo. Silencio al otro lado. ¿Te despidieron? Tiempo libre indefinido. Ese hombre llamó al dueño. Sí. Hijo de... Andrea. ¿Qué quieres que diga? Que mañana me ayudas a actualizar el currículum. Un silencio. Luego. Claro. Mañana. Pero esta noche no puedes dormir sin saber que hiciste algo que la mayoría de la gente no haría nunca. Paola miró el techo. Hice lo que pude con lo que tenía, dijo. Exacto. Colgaron 10 minutos después. Paola dejó el teléfono sobre el sofá y fue a la cocina a calentar agua. Mientras esperaba, pensó en su hermana Sofía. Sofía estudiaba diseño industrial en la Universidad Técnica de Berlín. Paola pagaba la mitad de su matrícula y parte del alquiler de su habitación compartida. Era el acuerdo desde que llegaron juntas de España, 3 años antes. Paola trabajaba. Sofía estudiaba. Las dos cumplían. Ahora Paola tenía que cumplir sin trabajo. El agua empezó a hervir. Tomó el té de pie, junto a la ventana, mirando la calle mojada abajo. Berlín a medianoche. Los tranvías pasaban lentos. Alguien caminaba con un perro bajo la llovizna. El teléfono volvió a iluminarse. Esta vez era un número que no reconocía. No lo contestó. 5 minutos después, una notificación de Instagram. Un mensaje directo de una cuenta que no seguía. Luego otro. Luego 5 más. Apagó las notificaciones, dejó el teléfono boca abajo y se fue a dormir. A las 7 de la mañana, el video tenía 400.000 reproducciones. Paola lo supo porque Andrea se lo mandó por mensaje junto con una cadena de 3 noticias digitales que ya habían recogido el clip. Uno era un portal de noticias laborales alemán. Otro era un medio latinoamericano de actualidad. El tercero era un blog de cultura que se especializaba en momentos de dignidad pública. Mesera berlinesa silencia a empresario con una sola frase.
El video que recorre Europa, sin mí, nadie lo vería. ¿Quién es la mujer que dejó sin palabras a uno de los inversores más influyentes de Alemania? Paola leyó los titulares sentada en la cama con la taza de café en la mano. Luego abrió el contacto de su hermana. ¿Estás viendo esto? Escribió Sofía a los 30 segundos. Lo estoy viendo. ¿Estás bien? Sí. ¿Segura? Segura. ¿Tienes clase hoy? Paola. Eres tendencia en Instagram. ¿Tienes clase o no? Sí. Ve a clase. Hubo una pausa larga. Te quiero, idiota. Yo también. A las 9 de la mañana, Paola tenía 74 mensajes sin leer en distintas plataformas. Entre ellos, 3 de periodistas que pedían entrevistas, uno de un podcast de empleo y derechos laborales, y uno que simplemente decía: mi abuela vio tu video y lloró. Gracias. A las 11, el teléfono de El Mirabel empezó a sonar con llamadas de reservaciones. Patricia, la gerenta general, tomó nota de las 11 primeras antes de entender lo que estaba pasando. La 12ª llamada fue de alguien que preguntó directamente: ¿es este el restaurante del video de la mesera? Patricia llamó a Rodrigo a su oficina. Necesito que me expliques exactamente qué ocurrió anoche. Rodrigo tardó 20 minutos en explicarlo todo. Patricia lo escuchó sin interrumpir. Solo cuando terminó, cerró la libreta que tenía frente a ella y dijo: y Gerard ordenó el despido. El tiempo libre indefinido, sí. Por petición de Linares. Directamente. Patricia miró por la ventana un momento. ¿Cuánto tiempo lleva Paola Soria trabajando aquí? 2 años. Sin ninguna queja. Uno de los mejores registros de servicio. ¿Y Linares viene con qué frecuencia? 4 veces al año, más o menos. Siempre con el mismo comportamiento. Ya pasó antes con Cristina. Lo sé. Otro silencio. El restaurante tiene el doble de reservaciones de lo habitual esta mañana, dijo Patricia. No es coincidencia. No. Gerard va a llamar. Probablemente. ¿Qué crees que deberíamos hacer? Rodrigo no respondió de inmediato. Creo que la próxima vez que Marcos Linares venga a este restaurante, dijo finalmente, alguien debería decirle que no hay mesa disponible. Patricia lo miró. Una expresión difícil de leer. Eso tiene consecuencias. También las tiene lo otro. La reunión terminó ahí. Pero no terminó el problema. 2 horas después, mientras el comedor llenaba con la nueva oleada de reservaciones, el teléfono de Patricia sonó con un número que reconoció de inmediato. Era el director de comunicaciones del grupo corporativo que administraba el restaurante bajo la dirección de Gerard. Patricia, dijo la voz al otro lado, sin saludar. Necesitamos coordinar un mensaje. ¿Sobre qué? Sobre la situación de anoche. El video está circulando muy rápido. Hay periodistas que ya llamaron al restaurante. Lo sé. El teléfono lleva sonando desde las 9. Necesitamos que el mensaje sea claro: la empleada fue separada del equipo por incumplimiento del protocolo de atención al cliente. Que el Mirabel valora la satisfacción de sus clientes por encima de todo. Patricia tardó 3 segundos en responder. Eso es mentira. Patricia. Eso es mentira. La empleada siguió el protocolo de manera impecable. El cliente fue quien generó el incidente. El cliente es Marcos Linares. Lo sé quién es el cliente. Entonces entiende por qué necesitamos. Lo que entiendo, dijo Patricia con una calma que costaba, es que si ese comunicado sale con mi firma, tendré que explicar por qué firmé algo falso. Y eso tampoco le conviene a nadie. Silencio al otro lado. Te llamo en 1 hora, dijo finalmente la voz. Y colgó. Patricia se quedó mirando el teléfono. Luego miró por la ventana el comedor que se estaba llenando de personas que habían hecho reservaciones a mañana, algunos de los cuales habían estado presentes el jueves por la noche. Llamó a Rodrigo.
No vamos a firmar ese comunicado, dijo cuando él contestó. ¿Gerard lo sabe? Todavía no. Va a haber consecuencias. Puede ser. Pero hay ciertas cosas que una vez que se firman, no se pueden deshacer. Rodrigo no respondió de inmediato. Luego dijo: ¿Puedo preguntarte algo? Adelante. ¿Por qué ahora? Con Cristina no hiciste esto. Una pausa larga. Con Cristina me equivoqué, dijo Patricia. Y lo supe desde el primer día. La reunión terminó. El comunicado falso nunca salió. Esa tarde, cuando Paola estaba en un café de Kreuzberg con el portátil abierto actualizando su perfil de LinkedIn, recibió un mensaje de un número desconocido con prefijo de oficina. Buenos días. Me llamo Stefan Kurz. Soy asesor legal del Grupo Linares. Me gustaría hablar con usted en persona o por teléfono si lo prefiere. No hay ninguna acción legal en curso. Solo quisiera transmitirle una comunicación. Paola leyó el mensaje 2 veces. Lo guardó sin responder. Lo mandó por WhatsApp a Andrea con un solo mensaje: mira esto. Andrea respondió en 30 segundos: no respondas todavía. Espera. Al día siguiente llegó un segundo mensaje del mismo número. Esta vez más formal, con un adjunto en PDF que era membrete de la firma legal. Paola lo abrió con cuidado, como quien abre algo que puede explotar. La primera parte era la disculpa esperada, redactada en el lenguaje aséptico de los abogados bien pagados. El señor Linares reconocía que su comportamiento no había estado a la altura de lo que él mismo exige a su equipo, etc. Pero la segunda parte era diferente. Como señal concreta de compromiso, el señor Linares le propone lo siguiente: una posición como supervisora de sala en el Hotel Verne, establecimiento de 5 estrellas en el centro de Berlín perteneciente a un grupo asociado, con incremento salarial del 40% respecto a su último salario en el Mirabel. La única condición asociada a esta oferta es que usted emita una declaración pública indicando que el incidente del pasado jueves fue producto de un malentendido y que en ningún momento se sintió deliberadamente irrespetada. Paola dejó el teléfono sobre la mesa del café. Miró el teclado del portátil sin ver nada. 40% de aumento. Posición de supervisora. El Hotel Donner, que era exactamente el tipo de lugar donde la gente como Marcos Linares sabía que una mesera querría trabajar. Y solo había que decir que no había pasado lo que había pasado. Tomó el café. Ya estaba frío. Lo dejó. Llamó a Andrea. ¿Lo leíste? Sí, dijo Andrea. Lo leí 3 veces. ¿Qué opinas? ¿Quieres la opinión honesta o la que no te va a gustar? La honesta. Que es mucho dinero. Que supervisora de sala en el Verne es un salto real en tu carrera. Que Sofía necesita esa matrícula y que tú necesitas vivir. Pausa. Y que si firmas eso, van a poder decir para siempre que lo que pasó fue un malentendido. Que Marcos Linares tiene razón en que la gente como tú confunde aguantar con merecer. Que esa frase que dijiste frente a todo el comedor del Mirabel no ocurrió realmente. Silencio. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? Preguntó Paola. El PDF no pone fecha límite. ¿Y tú qué harías? Andrea tardó. Yo no lo firmaría. Pero yo no tengo que pagar la matrícula de nadie. Paola colgó y se quedó mirando el portátil. Tenía 24 correos sin leer de los últimos 2 días. Entre ellos, 4 de restaurantes que le habían escrito después de ver el video. Uno era del Hotel Donner, curiosamente, pero no del grupo de Linares sino de la directora de recursos humanos, que le decía que si buscaba trabajo estaba interesada en hablar sin condiciones. Paola abrió ese correo. Lo releyó. Sin condiciones. Cerró el portátil, tomó el abrigo del respaldo de la silla y salió del café hacia la lluvia fría de la Oranienstraße. Esa noche respondió al abogado de Linares. El mensaje fue breve. 3 párrafos. En el primero, rechazaba la oferta de trabajo. En el segundo, rechazaba la posibilidad de emitir cualquier declaración que describiera el incidente como un malentendido.
En el tercero, escribió lo que le había dicho a Andrea antes de dormir. No espero disculpas ni reparaciones. Lo que ocurrió tiene un nombre y el señor Linares lo sabe. La responsabilidad no se salda con un gesto, sino con un cambio de conducta sostenido en el tiempo. Si ese cambio ocurre, no necesita mi validación. Envió el correo. Cerró el portátil. Llamó a Sofía. ¿Estás bien?, dijo su hermana antes de que Paola pudiera hablar. Sí. ¿Tienes clase mañana a primera hora? Sí. ¿Por qué? Porque te llamo esta noche en lugar de mañana. Quería saber que estás bien. Yo siempre estoy bien. Eres tú la que tiene al mundo entero mirándola. Exagerada. Paola. Hay un mural en la pared de la universidad con tu frase. Lo pintó alguien esta noche. Paola se quedó quieta. ¿Un mural? Una frase pequeña, en letras de plantilla. Sin mí, nadie lo vería. Con el nombre del restaurante abajo. Alguien lo mandó a los grupos y se hizo viral antes de que yo despertara. Paola no dijo nada por un momento. Ve a clase mañana, dijo al final. Ya sé. Pero primero dime que estás bien. Estoy bien, Sofía. ¿Segura? Segura. Colgaron. Paola apagó la luz y se quedó en la oscuridad del cuarto. Pensó en la matrícula. Pensó en el alquiler. Pensó en la oferta del Hotel Verne, la real, la que no tenía condiciones. Pensó en Lena Brandt, la chef que le había escrito también esa tarde con 3 líneas directas y sin adornos. Y pensó en que, por primera vez en mucho tiempo, tenía opciones. No muchas. Pero reales. 3 días después de rechazar la oferta de Linares, llegó una nueva nota del abogado. Esta era diferente. No había oferta. No había condiciones. Solo una línea que Paola leyó sentada en el borde de la cama por la mañana, antes de que Berlín terminara de despertarse. El señor Linares desea que usted sepa que su intervención del jueves le produjo una reflexión que considera necesaria y que como consecuencia de ello, ha autorizado una donación al programa de formación profesional gastronómica para jóvenes en situación de vulnerabilidad de Berlín Mitte. La donación cubre 50 becas anuales. Se hará en forma anónima, pero el señor Linares ha solicitado expresamente que usted lo sepa. Paola dejó el teléfono sobre la colcha. Afuera, el sol de la mañana entraba por la rendija de las persianas. Estuvo un rato así, sin moverse. Luego tomó el teléfono de nuevo y escribió a Andrea, ven a cenar esta noche. Tengo pasta. ¿Y las becas?, preguntó Andrea esa noche, con un plato de pasta entre las dos y el teléfono con el mensaje desdoblado en la pantalla. Las becas son para 50 personas que las necesitan más que yo. Si eso es lo que produce lo que pasó, está bien. Pero eso no es entre él y yo. Eso es entre él y él. Andrea la miró un momento. ¿Qué le vas a responder al abogado? Paola pensó. Le voy a decir que no espero ni disculpas ni reparaciones. Que lo que pasó tiene un nombre y él lo sabe. Y que la responsabilidad no termina con un gesto, sino con un cambio de conducta. Eso es bastante directo. Sí. ¿Y si intenta bloquearte laboralmente? Héctor tenía razón, tiene contactos en toda la industria. Puede intentarlo. Paola sirvió más agua. Pero también hay 160 periodistas que saben mi nombre ahora. Y 900.000 personas que vieron el video. Andrea levantó el vaso. 900.000 ya son demasiadas para silenciar a alguien. 4 días después del incidente, Paola seguía sin trabajo oficial. Pero 3 restaurantes le habían enviado propuestas. 2 eran del mismo nivel que el Mirabel. Uno era un establecimiento más pequeño en Prenzlauer Berg, dirigido por una chef que le escribió personalmente, vi el video. Buscamos exactamente ese tipo de presencia. Si quieres hablar, aquí estoy. Paola fue a verla. El restaurante se llamaba Raíz. Era un espacio de 20 mesas, paredes de ladrillo visto y una carta que cambiaba cada semana según lo que llegaba del mercado.
La chef, Lena Brandt, era directa, sin ceremonias. ¿Por qué dejaste el Mirabel?, preguntó, aunque claramente ya sabía la respuesta. Porque tuve que elegir entre mi trabajo y mi dignidad, y elegí lo que elegiría de nuevo. Lena asintió. ¿Puedes empezar el lunes? Paola la miró. ¿Sin periodo de prueba? Ya te vi trabajar, dijo Lena. 300.000 personas te vieron trabajar. No necesito periodo de prueba. Mientras tanto, el comunicado del Grupo Linares circulaba en medios especializados de negocios. El señor Marcos Linares reconoce que su comportamiento en el restaurante El Mirabel el pasado jueves no estuvo a la altura de los estándares de conducta que él mismo exige a su equipo. Lamenta profundamente cualquier molestia causada. Los comentarios no tardaron. Cualquier molestia causada. Clásico. Un hombre que insulta a los trabajadores no cambia porque le convenga cambiar. Lo que más me irrita es cualquier molestia. Como si hubiera duda de si causó molestia o no. Marcos intentó una segunda ronda. Un hilo largo en LinkedIn donde hablaba del peligro de las grabaciones fuera de contexto y la distorsión que producen las redes sociales en el juicio público. No funcionó. 3 asociados de negocios le enviaron mensajes privados sugiriéndole que se mantuviera en silencio. Un cuarto, el más antiguo de su círculo, le escribió algo más directo: Marcos. Todos en esta industria hemos visto lo que pasó. El video no deja margen. Deja de hablar y empieza a actuar diferente. Es lo único que puede funcionar. Marcos no respondió ese mensaje. Pero tampoco publicó más. Porque el video era claro. El audio era claro. El silencio después era claro. Cuando la verdad llega en silencio, el ruido solo parece ruido. Rodrigo no durmió bien durante 4 días después del incidente. No porque hubiera hecho algo malo, sino porque sabía exactamente en qué momento había podido hacer algo y no lo había hecho. Cuando Linares empezó con los primeros comentarios. Cuando la segunda mesa de al lado empezó a silenciarse. Tenía 8 años de experiencia. Había visto esa escalada antes. Y había esperado. Eso lo sabía solo él. Y era suficiente para no dormir. El 5.º día fue al despacho de Patricia antes de que abriera el restaurante. Necesito decirte algo, dijo. Adelante. Debí intervenir antes. No cuando él pidió hablar con el gerente. Antes. En la segunda o tercera visita de Paola a esa mesa, cuando ya era claro lo que estaba haciendo. Patricia lo miró sin interrumpir. Tenía miedo de Gerard. De perder el contrato. De los proyectos de Frankfurt. Rodrigo se pasó la mano por la cara. Y por ese miedo, dejé que una empleada que trabajaba perfectamente se tragara 4 humillaciones antes de que yo moviera un músculo. ¿Por qué me lo dices ahora? Porque si no lo digo, el día que me pase otra cosa igual, voy a volver a esperar. Y no quiero ser esa persona. Patricia no respondió de inmediato. ¿Qué quieres que haga con esto?, preguntó finalmente. Nada. Solo quería decirlo en voz alta. Patricia asintió una vez, despacio. Rodrigo. Lo que hiciste esa noche, cuando finalmente hablaste, importó. No te quitó el mérito de haberlo hecho. Pero lo hice tarde. Sí. Tarde. Y la próxima vez lo harás antes. Ese es el punto. Rodrigo salió de la oficina. Bajó al comedor. Colocó una silla mal puesta en su sitio. Verificó que las flores estuvieran frescas. Y cuando el restaurante abrió esa mañana, algo en su postura era diferente. No dramáticamente. Solo un poco más recto. Como quien ha dejado caer algo que llevaba cargando sin saberlo. La semana en que Paola empezó en Raíz, recibió una llamada de Patricia. Quería avisarte. Dayo Patricia sin preámbulo. Gerard aceptó separarse de El Mirabel. Nos vende la parte mayoritaria a un grupo de inversores que, casualmente, incluye a varios de los clientes habituales del restaurante que estuvieron presentes el jueves. Paola no dijo nada por un momento. ¿Y Rodrigo?
Rodrigo sigue. Yo también. Es lo que negoció el nuevo grupo como condición. ¿Y Linares? Linares ya no es socio de nada relacionado con el Mirabel. Una pausa. También quería decirte que si alguna vez quieres volver, hay un lugar para ti. Paola miró la cocina de raíz por la ventana de cristal que separaba el comedor del área de preparación. Lena estaba explicándole algo a uno de los cocineros con gestos animados y un cuchillo en la mano. Lo tendré en cuenta, dijo. Gracias, Patricia. Colgaron. Paola guardó el teléfono y volvió al comedor. 3 semanas después del jueves que cambió todo, Paola recibió un mensaje del programa de formación gastronómica de Berlín Mitte. La directora del programa le pedía si estaría dispuesta a hablar con un grupo de jóvenes en formación. No para dar un discurso, aclaró. Solo para contarles algo de su experiencia. Paola aceptó. El día de la charla era un martes de noviembre, con el cielo gris y las hojas mojadas pegadas a la acera. El centro de formación estaba en un edificio funcional de la Müllerstraße, con pasillos con olor a detergente y aulas con mesas de plástico. Había 22 jóvenes. Algunos tenían 16 años. Otros, 21 o 22. La mayoría venía de familias que habían llegado a Alemania desde otros países. Turquía, Líbano, Polonia, España, Congo. Todos aprendiendo un oficio. Todos empezando. Paola se sentó en la silla frente a ellos. Sin podio. Sin micrófono. No vine a darles consejos, dijo. Vine porque alguien me lo pidió y porque creo que hay algo que vale la pena decir en persona. Nadie habló. Trabajan en un sector donde muchos clientes creen que el servicio significa que ustedes no tienen límites. Que sonreír significa que aceptan cualquier cosa. Y nadie les enseña a distinguir entre ser profesional y ser invisible. Una chica en la segunda fila frunció el ceño, pero escuchaba. Yo trabajé 2 años en uno de los mejores restaurantes de Berlín. Y aprendí el idioma de ese lugar. Caminar sin hacer ruido, anticipar sin que se note, existir sin ocupar espacio. Lo aprendí bien. Demasiado bien, tal vez. Paola se recostó ligeramente en la silla. Una noche, un hombre muy poderoso decidió que mi trabajo le daba derecho a tratarme como si no tuviera nombre. Y yo respondí con una frase. Una sola. No grité. No amenacé. No rompí nada. Solo dije la verdad. ¿Qué pasó después? Preguntó alguien desde el fondo. Perdí ese trabajo. Pausa. Y encontré uno mejor. Silencio. ¿Lo volvería a hacer? Preguntó la chica de la segunda fila. Sin pensarlo. Pero perdió el trabajo. Sí. Paola la miró directamente. ¿Y usted? ¿Cuánto tiempo puede aguantar en un trabajo donde tiene que tragarse la dignidad para sobrevivir? Porque yo lo intenté 2 años. Y hay un límite. La chica no respondió de inmediato. Luego dijo, casi para sí misma. No sabía que había un límite. Siempre hay uno. La diferencia es saber dónde está el tuyo. La sesión duró 1 hora. Al final, 3 personas se acercaron a hacerle preguntas en privado. Una le preguntó qué hacer cuando el jefe es quien te falta el respeto. Otro le preguntó si había tenido miedo antes de decir la frase. La tercera, una chica muy joven con el cabello recogido y el uniforme todavía impoluto, le preguntó simplemente. ¿Cómo sabe cuándo hablar y cuándo callar? Paola pensó en eso. Cuando lo que estás callando ya pesa más de lo que puedes cargar sola, dijo, es hora de hablarlo. La chica asintió. Una vez. Despacio. La que había preguntado sobre el jefe se quedó un momento más, con los brazos cruzados y una expresión que no era del todo pregunta. ¿Y si hablar tiene consecuencias reales? ¿Si te dejan sin trabajo? Puede pasar, dijo Paola. A mí me pasó. ¿Y entonces? Y entonces hay que ver si lo que conservas vale más que lo que perdiste. Paola la miró directamente. A veces sí. A veces hay que calcular.
No te estoy diciendo que siempre hay que hablar sin medir. Te estoy diciendo que hay un momento en que el cálculo cambia. En que aguantar empieza a costarte más de lo que te da. La chica no respondió de inmediato. ¿Cómo sabe cuándo llega ese momento? Lo sabes, dijo Paola simplemente. El problema es que a veces uno lo sabe y espera de todas formas. Porque el miedo es real. Porque hay facturas que pagar. Yo esperé 2 años. No le digo que espere 2 años. Pero tampoco le digo que salte sin mirar. La chica asintió, esta vez con más peso. Gracias. Dijo. Cuídese. Paola recogió su abrigo y salió al pasillo. El sol había roto el gris de la tarde. Entraba oblicuo por las ventanas del corredor, largo y frío como solo es en noviembre en Berlín. Caminó hacia la salida sin prisa. En el pasillo se cruzó con la directora del programa, que la esperaba con 2 tazas de café. ¿Cómo estuvo?, preguntó la directora. Bien, creo. Yo estaba en la puerta escuchando los últimos 10 minutos. La directora le tendió una de las tazas. Lo que le dijo a esa chica sobre el cálculo. Sobre saber cuándo el costo de callar supera al de hablar. Eso no está en ningún manual de formación laboral. No, dijo Paola. Eso solo se aprende de una manera. La directora la miró un momento. ¿Le gustaría volver? No como ponente de un día. Como colaboradora de vez en cuando. 1 vez al mes, tal vez 2. Hablar con los grupos nuevos que van entrando. Paola sostuvo la taza entre las manos. ¿Pagarían algo? Una cantidad modesta. Pero sí. Lo pienso. Sin prisa. La directora sonrió. Pero si decide que sí, estaríamos muy agradecidos. Caminaron juntas hasta la entrada. Afuera, el sol seguía bajo y oblicuo. Las hojas mojadas de los tilos brillaban en la acera. Paola se despidió y bajó los escalones del centro. El teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje de Sofía. Oye. Ya pagué la matrícula. Me llegó la transferencia. Paola sonrió. Bien. Estudia. Siempre. ¿Cómo estuvo la charla? Paola miró la calle un momento antes de responder. Bien. Creo que fue bien. Bajó los escalones del centro y caminó hacia el tranvía. Berlín a mediodía. Los árboles sin hojas, los adoquines húmedos, el ruido del tráfico mezclado con el viento. Todo exactamente como siempre. Ella, exactamente como siempre. Solo un poco más en su lugar. Hay cosas que no cambian cuando se tiene razón. El trabajo sigue siendo trabajo. El esfuerzo sigue costando. Las mañanas no se vuelven fáciles porque alguien vio un video y aplaudió. Pero hay algo que sí cambia. La voz. No en el tono. No en el volumen. En el peso. Cuando Paola llegó a Raíz esa tarde y Lena la recibió con un café y una pregunta sobre el menú de la semana siguiente, no había nada espectacular en ese momento. Era una cocina, una conversación de trabajo, el olor a caldo de fondo. Pero Paola respondió con una claridad que no había tenido antes. No porque supiera más, sino porque ya no estaba empleando la mitad de su energía en mantenerse en silencio. Eso es lo que roba el miedo cuando uno trabaja en lugares donde la dignidad es opcional, la energía que debería ir al trabajo va a mantenerse quieto. Y cuando uno deja de necesitar eso, de repente tiene más. Más atención. Más precisión. Más presencia. Lena lo notó la primera semana. ¿Sabes lo que más me gusta de cómo trabajas?, le dijo un viernes por la tarde, mientras el comedor se llenaba. Que los clientes no sienten que los estás aguantando. Sienten que te importan. Paola la miró. Porque me importan, dijo. Exacto. Y eso no se puede fingir. 2 meses después, el Mirabel bajo nueva dirección publicó una declaración de valores que incluía una cláusula explícita sobre el derecho del personal a terminar una interacción con un cliente cuando ésta implique faltas de respeto.
La cláusula fue redactada por un equipo de abogados laborales. Rodrigo firmó el documento como representante del equipo. Paola lo leyó cuando Andrea se lo mandó por mensaje. ¿Lo ves? ¿Cambiaste algo? Paola respondió. No yo. ¿Lo que pasó? Tú eres lo que pasó. Paola dejó el teléfono y volvió al comedor de raíz, donde una familia de 4 esperaba la carta y un hombre mayor en la mesa del rincón pedía con gestos que alguien le cambiara el cuchillo. Tomó un cuchillo limpio, cruzó el comedor sin apuro y lo puso frente al señor con una inclinación breve. Gracias, dijo él. Con gusto, respondió ella. Y siguió trabajando. ¿Qué opinas sobre esta historia? ¿Crees que hay situaciones en las que el silencio cuesta demasiado y hablar, aunque tenga consecuencias, es lo único que devuelve algo esencial? Déjame tu opinión en los comentarios. Si esta historia te gustó, no olvides darle me gusta y suscribirte para más historias como esta.